Hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre Twilight Struggle. Es un titular que, como veis, vamos a basar en la versión para PC, en este caso, del juego, aunque también es idéntica la versión para PC que la versión para tablet y dispositivos, ya sea en iOS o en Android. Y realmente también el tutorial puede servir para la versión de tablero, que fue la versión original que popularizó a este juego. El problema que tiene la versión para dispositivos y para PC es que está en inglés, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer el tutorial en castellano. Y lo primero que voy a explicar va a ser, Twilight Struggle es un juego de cartas, ¿vale? Con tablero. Es un juego de cartas en el que hay un tablero. La gente ve el tablero y se deja seducir por él, pero no hay que olvidar que es un juego de cartas con tablero, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo primero que voy a explicar, voy a salirme un poco de la tendencia habitual. Estoy seguro que los que estéis utilizando el tutorial para aprender el juego estaréis todos mirando el tablero, pero voy a empezar hablando curiosamente de las cartas. Para hablar de las cartas hay una opción que te da la aplicación y es esta galería de cartas, ¿de acuerdo? Bien, es un juego Twilight Struggle, como veremos después, que se juega a 10 rondas. Cada ronda tiene un total de 6, 7 o incluso hasta a veces 8 turnos por cada uno de los dos bandos, soviético y el bando estadounidense, ¿vale? Y durante las rondas se juegan cartas, ¿vale? Aquí tenemos las cartas, es un resumen de las cartas, ¿de acuerdo? Las tienen agrupadas por cartas que favorecen a Estados Unidos, ahora explicaremos, cartas neutrales, vamos a pasar, y cartas, incluidas las cartas de puntuación, por supuesto, y las cartas que favorecen a los soviéticos, ¿de acuerdo? Lo más importante que hay que saber a las cartas, bueno, algo importante, si nosotros vamos a cualquier carta, por ejemplo, esta carta que tenemos aquí destacada de gobiernos socialistas, es la parte frontal, escrito sobre fondo azul, tenemos una palabra que es guerra inicial, early war, porque hay tres tipos de mazos. Los mazos de guerra, el mazo de guerra inicial va a estar presente durante toda la partida, pero va a ser el mazo exclusivo de juego. Solamente vamos a jugar cartas de guerra inicial durante las tres primeras rondas del juego. Entre la ronda 5, o sea, a partir de la ronda 4, mejor dicho, hasta la ronda 8, se van a jugar las cartas de... estas cartas van a seguir las de guerra inicial y vamos a sumar las cartas de guerra media. Aquí lo tenéis, Mid-War, guerra media. Y a partir de la ronda 8 se añaden las cartas, que en este caso están de fondo negro, las cartas de guerra final. Y en el estadio de guerra final, esos turnos, esas rondas, perdón, 8, 9 y 10, jugaremos con el mazo completo de cartas, ¿de acuerdo? Las cartas siempre vuelven al mazo, salvo que ponga en la carta, en la parte inferior, venga esta inscripción, retirar del juego si se juega como evento. Las cartas que tengan esta inscripción nunca vuelven a jugar independientemente del estadio en el que esté la partida, ¿vale? Vamos a ir a guerra inicial y vamos a explicar las cartas. De todo lo que hay en la carta, curiosamente lo menos importante para la partida es la foto y el nombre del evento. Eso es lo menos importante. Alude a un evento que ocurrió durante la Guerra Fría cada carta, ¿vale? Lo importante son dos cosas. Primero es esta esquina superior izquierda, donde veis una estrella, y dentro de este icono lo que hay que fijarse es en el fondo, el color del fondo, y en el número, ¿vale? El color del fondo puede ser de tres tipos: rojo, de dos colores, blanco y rojo, aquí lo veis, bicolor, o solamente blanco, ¿de acuerdo? Las cartas que tienen fondo blanco quieren decir que el evento, este evento que es la parte inferior de la carta, es un evento que durante la partida va a beneficiar al jugador estadounidense, ¿de acuerdo? Las cartas neutrales son cartas que no benefician directa o indirectamente, al menos directamente no benefician a nadie, mientras que las cartas de fondo rojo son cartas que benefician al jugador soviético. Esto es muy importante porque
las cartas se reciben de manera aleatoria, es decir, nosotros como jugador soviético vamos a recibir cartas de fondo blanco, cartas del jugador que benefician al estadounidense. Y de hecho, lo que convierte este juego en una partida de ajedrez es saber cuándo hay que jugar cartas que van a beneficiar a tu rival y cuándo no. Esa es la gracia, podríamos decir, de Twilight Struggle. Bien, decíamos, por tanto, es muy importante el fondo de la carta y el número. El número quiere decir los puntos que nosotros vamos a poder jugar de esa carta. Son puntos de operaciones, puntos que vamos a poder gastar de 4 formas, que luego explicaré, durante cada uno de nuestros 6 turnos vamos a poder jugar esos puntos de 4 maneras, que van a ser mediante colocación de puntos de influencia en países, golpes de estado, eh, carrera espacial o tiradas de realineamiento. Luego explicaremos en qué consiste esas 4 acciones. Podremos elegir una de esas 4 acciones durante el turno y tenemos una quinta opción, y es cuando la carta sea de nuestro bando, jugar el evento, porque si nosotros somos Estados Unidos y nos llega una carta blanca, podremos decir, aparte de esas 4 opciones que os he dicho, una quinta opción, que es ejecutar el evento de la carta. En este caso, si tuviéramos esta carta, que es agáchate y corre, se llama así la versión española, dice, lo que estaríamos haciendo sería degradar el nivel de DEFCON en un punto, y luego el jugador estadounidense, que somos nosotros, ganaríamos unos puntos de victoria equivalentes a 5 menos el actual nivel de DEFCON, ¿vale? Esto es lo que sería el evento de esta carta. Cada carta tiene una función diferente y un evento diferente. Una cosa importante que luego volveré a resaltar es el caso contrario, es decir, yo soy el jugador estadounidense y me cae una carta soviética. Pues bien, aquí, si yo con una carta soviética, siendo Estados Unidos o viceversa, quiero jugar los 3 puntos, evidentemente el evento no me beneficia, es evidente, pero desgraciadamente, si yo quiero apelar los 3 puntos para, por ejemplo, colocar los puntos de influencia en un país, que luego explicaré en qué consiste, el jugador soviético tendrá derecho a ejecutar el evento. Es decir, este evento es un evento, dice, retira 3 puntos de influencia, hasta un máximo de 3 puntos de influencia estadounidense en Europa occidental, hasta un máximo de 2 por país. Esto es un evento que evidentemente, si yo soy Estados Unidos, me perjudica, pero yo, desgraciadamente, si quiero jugar esta carta, tengo que pasar por este evento. Puedo elegir si primero yo hago mi acción de turno y luego ejecuto el evento adverso, o primero ejecuto el evento adverso y luego ejecuto mi acción de turno. ¿De acuerdo? Bien, pues las cartas no tienen más, simplemente es eso, es el concepto, quería destacar en esta fase el concepto de evento y el concepto de puntos y la importancia del fondo de la carta, que beneficiará a un país o a otro. Es muy útil en la versión de escritorio, también lo hay en la versión de tablero. La versión de escritorio, que decía la versión de ordenador o la versión de dispositivos, y decía que también hay en la versión de tablero un sumario de todas las cartas. Aquí es más fácil porque vas pinchando y te van contando cada carta. Tienes el inconveniente que está en inglés, pero bueno, si domináis un poco de inglés, tampoco es que sean conceptos difíciles, pero bueno, a lo mejor algunas cosas pueden escaparse, pero bueno, ahí están todas las cartas. Siempre son eventos de descolonización, desestalinización, Comecon, Fidel. Son eventos que, como veis, hacen referencia a cosas que pasaron en la Guerra Fría. En el caso de Guerra Inicial, que son los primeros años de la guerra. Luego en Guerra Media pues aparecerán eventos de los años 70. Por ejemplo, aquí tenemos el golpe de Estado en Chile. Tenemos, por ejemplo, también cuando este discurso de Khrushchev, cuando dijo les enterraremos. Y por ejemplo en la guerra final tenemos otros eventos, por ejemplo el escándalo Irán-Contra, el Irán Gate, la crisis de deuda en América Latina. Bueno, pues eso quiere decir, pero como siempre digo, el evento no es, o sea, lo que aluda al hecho histórico pues es más cultura general, lo importante es el texto, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a pasar a una partida, ¿vale? Vamos a jugar una partida contra la máquina para que veáis cuál es la idea de Twilight Struggle. Bueno, hay un despliegue inicial. En el despliegue inicial, cada uno de los dos bandos recibe 8 cartas, ¿de acuerdo? Del mazo. He dicho 8. Sí, 8 cartas, lo he dicho bien. 8 cartas del mazo. Estamos en
en la ronda 1, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, esto varía evidentemente respecto a la versión de tablero. Este es el marcador, es lo más importante. El Toilet Struggle se gana, hay tres maneras de ganar. Una es consiguiendo el control de Europa, luego explicaremos lo que significa la palabra control de Europa. La manera clásica más común, la mayoría de las partidas se deciden llegando uno de los dos bandos a 20 puntos. Es importante saber que el marcador es un marcador que yo califico de cuerda, de tira y afloja. ¿Qué quiere decir? Que los puntos que tú sumas se los quitas al rival y viceversa. Es decir, empezamos en 0-0, pero por ejemplo, si nosotros se produce una puntuación de un continente, ahora explicaré lo que es, este 2, si os fijáis aquí en esta carta de puntuación que ahora voy a pormenorizar después, el jugador estadounidense suma 3 puntos y el soviético 5, pero el balance final es de 2, es decir, sería 2 puntos que se moverían hacia el marcador del jugador soviético. Los que tengáis la versión de tablero lo vais a ver claramente porque el marcador es un marcador de cuadritos que está en esta parte de aquí del tablero y es desplazarlo desde 0 hasta 20 de un lado o de otro, ¿vale? Y la tercera forma de ganar luego la veremos en guerra tardía, es con una carta que hay de guerra tardía que ejecutando el evento puedes conseguir, si sean unas circunstancias, la victoria, ¿vale? Bueno, pues el despliegue inicial, amén de recibir 8 cartas cada bando, fija lo siguiente. Dice que el jugador soviético tiene que colocar 15 indicadores de influencia, es decir, 15 puntitos, que ahora explicaré lo que son. Tiene que colocar un puntito en Siria, uno en Irak, 3 en Corea del Norte, 3 en Alemania Oriental, 1 en Finlandia y 6 en cualquier lugar de Europa oriental. Bueno, pues lo que ha hecho el jugador, la máquina que representa al soviético, es colocar los puntos en Polonia y en Alemania Oriental. Ahora nosotros, y por defecto, perdón, el jugador estadounidense recibe 2 puntos en Canadá, 1 en Irán, 1 en Israel, 1 en Japón, 4 en Australia, ahora vais a ver, 1 en Filipinas, 1 en Corea del Sur, 1 en Panamá, 1 en Sudáfrica y 5 en el Reino Unido, ¿vale? Y ahora nos pide que colocamos aquí arriba, lo veis, 7 puntos. Pero antes de explicar lo de los puntos de influencia, voy a explicar qué consiste, como veis, el tablero. El tablero es un mapa mundi que recuerda un poco al mapa del Risk, ¿verdad? Que está dividido en los siguientes continentes: Centroamérica, que aquí lo tenéis de un color; Sudamérica, de otro color un poquito más oscuro, de ese tipo de color; África, Oriente Medio, que aparece como un continente independiente; Asia y Europa. Decir que Asia y Europa están divididos en dos subcontinentes. Europa tiene Europa occidental y oriental. Realmente a efectos de puntuación solamente es Europa, pero a efectos de eventos y ciertas colocación de puntos de influencia se divide en oriental y occidental. Asia se divide en Asia. Como veis aquí hay distinto color, quiere decir que ese país, además de ser de Asia, es del sudeste asiático. Por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, Filipinas, y Laos, Camboya y Birmania, esos países, además de ser países de Asia, lo son del sudeste asiático. Es decir, puntúan como Asia y puntúan como sudeste asiático, ¿vale? Vamos a centrarnos en un continente, por ejemplo, elegimos Europa. Observar una cosa, una aclaración de Europa para aquellos que tengáis los dos tipos de juego, tablero o dispositivos, y es que Turquía, por ejemplo, que está geográficamente en Europa Oriental, pertenece políticamente a este juego a la Europa Occidental, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que llama la atención, dos cosas llaman la atención. Primera pregunta que os vais a hacer es ¿por qué hay países que tienen el nombre en rojo y otros, por ejemplo Italia, aquí lo tenéis, y otros que tienen el nombre en azul, por ejemplo Rumanía? La explicación es la siguiente. El juego considera a los países en rojo, les denomina el apelativo, en la versión castellana del juego les dice países conflictivos, en la versión inglesa les llama Battleground, aquí los tenéis, Battleground, ¿vale? Mientras que a los países en azul los llama países no conflictivos, non-battleground, en la versión de inglesa, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues los países conflictivos, que son los países que tienen fondo rojo, son países, entre comillas, más valiosos de cara a la puntuación y que además van a tener unas ciertas restricciones que luego explicaré en el tema, cuando explique el tema de los golpes de Estado. De hecho, si os fijáis, por ejemplo, ya solamente en Europa, Canadá, por cierto, es Europa, hay muchos, se ve claramente que hay más países no conflictivos que países conflictivos, ¿de acuerdo? El número de países con fondo rojo es muy, muy inferior.
¿Vale? Eso es la primera diferencia. Luego lo siguiente que os llamará la atención, antes he dicho que os llamaría la atención dos cosas, y realmente son tres. La otra cosa sería este numerito que hay aquí, 4, 3, 5. Vale, ahora veréis qué significa, ¿vale? Y lo siguiente que os llama la atención, y tiene que ver con este apartado que he citado justo hace un momento, es por qué algunos números están en fondo blanco, por ejemplo Canadá y Finlandia, y otros están en fondo oscuro, de cada color: azul oscuro Reino Unido, rojo oscuro Alemania Oriental, rojo oscuro Polonia. Muy sencillo. Cuando siempre es una cosa fija, si os fijáis, los puntos siempre en la parte izquierda se colocan los puntos del jugador, es decir, cada potencia puede colocar puntos en un país. Es decir, que aquí haya puntos de Alemania Oriental no quiere decir que yo luego no vaya a poder poner puntos. Evidentemente voy a poder poner puntos siempre. La parte izquierda reservada para el jugador estadounidense y la parte derecha reservada para el jugador soviético. ¿Vale? Bien, ¿por qué está el fondo rojo? Porque cuando el fondo está oscuro, rojo oscuro, azul oscuro, quiere decir que la potencia correspondiente tiene el control del país. Ese país es controlado por esa potencia. En estos momentos, la Unión Soviética tiene el control de Alemania Oriental y de Polonia, mientras que al inicio de la partida, nos quedan colocar 7 puntos todavía, el jugador estadounidense tiene el control del Reino Unido, ¿vale? En cambio, no tendría el control de Finlandia, tiene un punto en Finlandia y no tiene el control de Canadá. ¿Por qué? Pues porque el control te lo da la diferencia en puntos que veis aquí. Por ejemplo, para poder controlar Finlandia, el jugador soviético, vamos a decir soviético porque tiene aquí un punto, pero cualquiera de los dos tiene que tener 4 puntos más que los puntos que tenga el rival. Es decir, en estos momentos, como hay más de 3 puntos, incluso hay 4, pero con 3 valdría aquí, si este número fuera un 3 valdría lo mismo, como la diferencia es 3 o más, el país es del jugador soviético. Pero ahora vais a ver, conforme avance la partida, cómo yo, si pongo puntos aquí, le quitaría el país al jugador, el control del país. ¿Vale? Una cosa importantísima que tenéis que saber desde ya, y que lo vais a ver luego en el desarrollo de la partida, es que la diferencia entre controlar un país o no, no solamente tiene que ver a la hora de puntuar el país, sino también tiene que ver a la hora de cómo el rival coloca puntos de influencia. Porque si eventualmente, yo ahora voy a poner, esto lo hago porque me lo permite la partida, ¿veis? Como por ejemplo ahora, o sea, yo tengo que colocar, porque lo dicen las instrucciones, 6 puntos de influencia ahora mismo. Esto forma parte del despliegue inicial, ¿de acuerdo? No es que no tiene nada que ver con las cartas ni nada, es una cosa que hay que hacer obligatoriamente. Tengo que colocar 7 puntos en cualquier lugar de Europa Occidental, por eso me brillan esos países y no me brilla ningún otro, si os fijáis, ¿vale? Entonces voy a colocarlo simplemente para que veáis. Yo ahora mismo, ¿veis? Sigue blanco y al meter el cuarto punto pasa a color azul. Lo veis claramente, ¿verdad? Bueno, pues si luego yo durante la partida colocara puntos en Alemania Oriental, que ahora sí que puedo, porque la norma dice que yo puedo colocar puntos de influencia en países limítrofes, salvo que me lo permita una carta. Es decir, si yo tuviera una carta, por ejemplo, esta carta me permite poner puntos en Cuba, aunque no tenga nada alrededor de Cuba, que no lo tengo, pero si la carta de Fidel le permitiría al soviético, no a mí, sino al soviético, poner puntos en Cuba, ¿vale? Pero yo ahora sí que podría poner puntos en Alemania Oriental, porque tengo puntos en algún país limítrofe, en este caso Alemania Occidental. Pero si luego yo quiero poner puntos de influencia aquí, como el soviético tiene el control, me cuesta el doble. Es decir, yo para poner un punto aquí tendría que gastar 2, porque tiene el país controlado. Este es un concepto importante, ¿vale? Y una de las cosas que implica controlar un país, y se afecta tanto a los países conflictivos como a los no conflictivos. En este caso el soviético lo mismo. Para poner un punto suyo en Reino Unido tendría que gastar 2 puntos de operaciones, 2 puntos de estos que hay aquí en las cartas, ¿vale? Bien, voy a explicar, voy a echar para atrás y voy a explicar ya, aprovechar para explicar, es decir, como veis es importante el control continental porque estas cartas que tenéis aquí,
esta carta. Y esta carta son cartas de puntuación. Son cartas que son de juego obligado durante la ronda. Es decir, en algún momento dentro de mis 6 turnos o de la fase de cabecera, que es un turno que tiene unas normas aparte, que es con el que se inicia cada ronda de acción, la que se llama fase de cabecera, es entre comillas un turno extra. En algún momento yo tengo que jugar una de estas cartas de puntuación, ¿vale? En este caso, como tengo 2 cartas, tengo que jugar las 2 en algún momento de la partida, de la ronda, perdón, dentro de mis 6 turnos. En este caso, en mis 6 turnos de la primera ronda, tendré que gastar 2 jugando cartas de puntuación o usarla una de ellas en la fase de cabecera. Pero si yo no juego las 2 rondas de puntuación, las 2 cartas de puntuación durante la primera ronda, es decir, si yo al final de la ronda tengo en mi mano una de estas 2 cartas, esta o esta otra, estaría perdiendo inmediatamente la partida. Por eso esta parte inferior en rojo, may not be held, quiere decir que no te puedes quedar con ella, pierdes la partida, ¿vale? Bien. Una cosa importante que hay que destacar es que en Twilight Struggle puede ocurrir que, a diferencia de lo que sucede con otros juegos en los que implica control territorial, puede ocurrir que la puntuación de Europa que me ha aparecido a mí como carta en la ronda 1 puede aparecer hasta 3 veces en la partida. Es decir, el tener una serie de países controlados en Europa puede resultar beneficioso, o en el caso opuesto puede resultar perjudicial, durante más de una vez en la partida, cosa que por ejemplo en los juegos de conquista territorial tipo Risk solamente te afecta en el último momento, cuando se destapa el objetivo. Aquí no, aquí el control de los diversos continentes tiene que ser constante, porque las cartas de puntuación pueden aparecer en cualquier momento. Antes de explicar las cartas de puntuación y cómo se puntúa, decir que durante las 3 primeras rondas en fase de guerra inicial solamente existen cartas de puntuación de 3 continentes, que son Asia, que es la única que no tengo, Asia, Oriente Medio, que es esta de aquí, y Europa, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y a partir de Guerra Media, a partir de la ronda 4, aquí en la versión de tablero tenéis en la parte aquí, en la parte superior, justo donde están las zonas de las estepas rusas, tenéis el contador de rondas. Pues bien, en la ronda 4 inicias la Guerra Media y ahí entran las cartas de puntuación de Sudamérica, África y el sudeste asiático y Centroamérica. Entran todas las cartas de puntuación, ¿vale? De ahí que las 3 primeras rondas se centren sobre todo en Europa, Oriente Medio y Asia, que es donde están las cartas de puntuación, ¿vale? Bien, ahora sí vamos a explicar cómo se puntúan las cartas, cómo se consigue puntos a través de las cartas de puntuación, qué criterios se siguen. Porque el sistema de puntuación no es tan fácil como cabría de esperar al inicio, porque dice, bueno, yo tengo más países que el otro, ¿qué hago? Sumo, no, el 3 el 4 no son los puntos que voy a sumar. Los puntos que voy a sumar vienen en las cartas. También vienen en la versión de tablero, hay que obligatoriamente mirar las cartas o las instrucciones. Más cómodo es en la versión para dispositivos, donde te hace un resumen en tiempo real de cómo está cada continente. Por ejemplo, si vamos a Europa, siempre hay 3 criterios de puntuación en todos los continentes: presencia, dominio y control. Son los 3 conceptos con los que puedes sumar puntos: presencia, dominio y control. Presencia quiere decir que el jugador tiene como mínimo un país, ya sea un país conflictivo o no conflictivo, bajo su poder, bajo su control. Si observamos, en este caso el jugador estadounidense tiene Australia y el jugador de la Unión Soviética tiene Corea del Sur, con lo cual los dos tienen, pero Corea del Norte, con lo cual los dos tienen presencia. El concepto de dominio quiere decir, para sumar los 7 puntos, luego hay un concepto, perdón, antes de llegar al dominio, siempre, como veis aquí, en cualquier carta de puntuación se suma un punto por cada país conflictivo controlado en la región. En este caso,
el jugador soviético, como tiene Corea del Norte en este momento, sumaría un punto extra, ¿vale? Aquí lo tenéis. Lo pone aquí, Battleground, que es conflictivo, un punto extra. Para llegar al criterio de dominio, el jugador tiene que tener más países conflictivos bajo su control que el rival, pero además tiene que tener como mínimo un país no conflictivo bajo su control. En este caso, si fijáis en el ejemplo de Asia, no tiene ningún país conflictivo bajo su control, con lo cual no suma los puntos de dominio. Pero si vamos a Europa, el jugador soviético, antes de que nosotros coloquemos nada, evidentemente, tampoco tiene dominio. Perdón, pensé que tenía un país no. Estamos igual, solo tiene presencia porque, aunque tiene dos países, los dos son conflictivos. No tiene ninguno no conflictivo. Para sumar los dominio, el criterio de dominio, hay que tener dos cosas. Primero, y repito, más países conflictivos en tu control, más battleground bajo tu control y además un país no conflictivo bajo tu control. Y el último criterio, que sería el criterio de control, ¿vale? Que lo vais a ver ahora en la carta. En el caso de Asia sumarías 9 puntos por control. Tendrías que tener todos los países conflictivos de ese continente bajo tu control. En este caso sería, voy a ampliar un poquito, Pakistán, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y Tailandia, y la India, perdón, todos esos países, ¿de acuerdo? Y además, en el caso del rival, no tendría que tener más países que tú. Es decir, si yo en el caso de Asia, a pesar de tener todos los países conflictivos de la región, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Tailandia, India y Pakistán, tendría 6 países. Pero si tengo la mala suerte que el rival controla Australia, Indonesia, Filipinas, Malasia, Vietnam, Taiwán, Laos y Birmania, por ejemplo, ya tendría un país más. Con lo cual, a pesar de mi enorme ventaja en los países conflictivos, él tiene muchos no conflictivos y no llegaría a tener el concepto de control. En el caso de Europa, y aquí viene otra cosa que os dejé antes un poquito ahí suelta, si consigues tener el control de Europa, es decir, si en algún momento tienes todos los países rojos de fondo rojo, los países conflictivos bajo tu control, y el rival no tiene más países que tú, ganas directamente la partida si tienes esta carta de puntuación europea. Solamente se puntúa cuando se juega la carta de puntuación, importante. Esto simplemente es una previsión de puntos, de cómo va. Es algo que te permite hacer la versión de escritorio y que es algo farragoso de calcular en la versión de tablero, porque tenéis que hacerlo de memoria, ¿vale? Bien. Dicho esto, y creo que más o menos ha quedado explicado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar una partida de prueba, una simulación. Yo os iré explicando detenidamente cómo consigo meter puntos ahí, que al final es el quid del juego, meter puntos en los países o quitarle puntos al rival. Bueno, pues para eso vamos a seguir y vamos a jugar un escenario de partida de prueba, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para poder empezar a jugar como parte del despliegue inicial, hay que colocar 7 puntos de influencia, dicen las instrucciones, en países de Europa Occidental, que son los países que veis ahí parpadeando. Curiosamente, Canadá y Turquía forman parte de Europa Occidental. Bueno, como os he explicado anteriormente, es mejor tener controlados países conflictivos. Y aquí hay dos opciones, que es colocarlos en dos maneras clásicas de iniciar, que es colocar en Europa Occidental y Francia, o colocarlos en Europa Occidental y sobreproteger un poco Italia. Bueno, nosotros vamos a colocarlos en Europa Occidental. Fijaos el tema de los colores: controlado, fondo azul; blanco, blanco, controlado, fondo azul, ¿vale? Damos aquí, pinchamos aquí y va a comenzar la primera. Aquí tenéis fase de guerra inicial, ronda 1, ¿vale? Ronda 1, 8 cartas en mano, 6 turnos, para que me entendáis y no haya conflicto, 6 turnos, ¿vale? Por cada bando. Lo primero que se juega es la fase de cabecera, aquí la tenéis, se elige una carta por bando
Bueno, yo ya sé qué carta voy a jugar. Esta carta se juega. ¿Y por qué se juega esta fase de cabecera? Bueno, la idea es precisamente cartas como la que voy a jugar. Esta carta, que es apaciguamiento, es una carta que dice: todas las cartas de operaciones jugadas por Estados Unidos durante este turno suma 1 a su valor hasta un máximo de 4. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, juego esta carta, en lugar de tener 2 puntos, voy a tener 3, ¿vale? En cambio, en el plan Marshall, esta carta no podré llegar a sumar 5, ¿vale? Bueno, pues voy a destacar esta carta, ¿vale? Y él ha destacado la carta Nasser, ¿vale? La carta Nasser lo que hace, lo voy a explicar, aunque porque lo he hecho muy rápido, lo que hace es dar al bando soviético el control de Egipto, ¿vale? Es por eso ahí ahora lo vais a ver un poquito mejor, vais a ver cómo Egipto ha pasado a control soviético. Bueno, siempre empieza jugando el primer en el primer turno de cada ronda el jugador soviético, y va a terminar jugando siempre el jugador estadounidense, ¿vale? Lo normal es que el jugador soviético empiece dando un golpe de estado. Luego explicaré lo del golpe de estado. No os asustéis cuando dé el golpe de estado, que probablemente lo que haga, y luego lo explico, ¿vale? Las acciones del computador no os puedo controlar. No, pues va a colocar puntos de influencia, ¿vale? Pues ahí está, puntos de influencia, como veis, simplemente nos va colocando en el tablero. Ahora voy a explicar un poquito más. Ahora, como juego yo, voy a explicarlo más tranquilo. Vale, voy a coger una carta, por ejemplo esta. Aquí tenéis las acciones que puedo hacer con una carta. Son colocar puntos de influencia, que es lo que ha hecho antes el computador. Podría colocar 2 puntos más 1, porque recordad que tenemos la carta de apaciguamiento ahí vigente durante esta ronda. Podría colocar 3 puntos de influencia siempre bajo las normas de colocación de puntos, es decir, no las puedo colocar solamente en países limítrofes. A ver, solamente podría colocarlas en países limítrofes, aquellos donde tenga puntos, es decir, podría colocarlos, por ejemplo, en Austria, pero no podría colocarlos, por ejemplo, en Rumanía, ¿vale? Y si yo quiero colocar un punto en un país controlado por el enemigo, gastaría 2, es decir, pasaría de tener 3, acordaos, no os liéis, estoy jugando con esta carta que me da 1 extra, tendría 2 más 1, 3, pero como si quiero colocarlos en Polonia, ya solo me quedaría 1, porque gastaría 2, ¿vale? Otra cosa que puedo hacer es una tirada de realineamiento, ¿vale? Siempre las acciones son las mismas. Golpe de estado o carrera espacial. Si la carta es de mi bando, además puedo ejecutar el evento que diga en cada evento de la carta. Por ejemplo, esta carta también es de mi bando, rojos independientes, y puedo jugarla también el evento. Pero, por ejemplo, en las cartas rojas no puedo jugar el evento. Es más, luego veréis, lo he explicado al inicio de la partida, tengo que ejecutar un evento que va a beneficiar a mi rival si quiero jugar esta carta, en este caso Fidel, ¿vale? Bueno, pues como no me interesa, lo que voy a hacer, de paso así explico lo que consiste el sistema de golpes de estado, ¿vale? Para ello voy a coger esta carta y voy a dar a la opción golpe de estado, ¿vale? Bueno, y en este caso vamos a elegir a un país, vamos a elegir a Irak, ¿vale? Bien, antes de nada, antes de que esta pantalla que ha salido, voy a explicar de palabra cómo se gestiona el golpe de estado. Hay 2 parámetros clave del golpe de estado, vamos a volverlo a hacer, que son primero la defensa y el ataque. La defensa del golpe de estado es un parámetro que viene por el valor en puntos del índice de estabilidad del país. En el caso de Irak es 3 multiplicado por 2. 3 por 2, 6. La defensa del golpe es 6, ¿vale? Y la capacidad de ataque viene dada por el valor que obtengamos con una tirada de dados más el valor en puntos de la carta, ¿de acuerdo? Que en este caso deberían ser 3, espero porque estoy jugando, eso es 2 más, recordemos, la carta de apaciguamiento, ¿vale? Es decir, el ataque sería 2 más la puntuación de la carta, la defensa 6. Y aquí lo que te dice este cuadro resumen, voy a elegir Irak, perdón, aquí está, es esto. En el momento que a través de la puntuación de la carta, que hemos dicho que la defensa es 6, serían
Con un punto sería defensa 6, eso no se cambia, ¿vale? 6 puntos la defensa del golpe y el ataque sería 3. Sería 3 y 1, 4, perdón, fracaso. La defensa del golpe siempre va a ser 6, sacamos un 2, pues sería 3 y 2, 5, fracaso. Si saco un 3 serían 3 y 3, 6, defensa 6, fracaso porque no supero. Y en el momento que empiezo, o sea que consigo superar 3, 4 y 3, 7, ya supero los puntos de la defensa, sí que empiezo a restarle al jugador rival. Le empiezo a restar, ¿vale? Como he sacado un 4 y mi carta vale 3, que aquí te lo dice, 4 y 3, 7, y como la defensa es 6, le estoy quitando la diferencia, que es 1. Tendría 0. Si saco un 5, serían 3 puntos de la carta y 5 de la tirada, 8, menos 6, que es los puntos de la defensa, le quitaría 2. Como ya 2, como estaría ya en 0, sumo 1 mío, ¿vale? Por eso aparece 1 azul. Y si saco un 6, tendría 6 y 3, 9, 9 puntos menos 6, serían 3, 1 que le quito y 2 que me pongo yo, ¿vale? Espero que haber podido explicarlo más o menos bien, ¿vale? Además de todo esto, independientemente de esto, que ya de por sí es difícil de entender, sumo 3 puntos de operaciones especiales, que es lo que pone aquí, ¿vale? 3 puntos de operaciones especiales que a continuación explicaré qué supone y para qué sirve. Esto es totalmente independiente del desenlace del golpe. Lo bueno que tiene la aplicación del software es que te calcula inmediatamente los golpes. En el caso de tener el juego de tablero hay que calcular cada golpe de estado, ¿de acuerdo? Entonces, recordad siempre, la defensa del golpe es multiplicar por 2 el índice de estabilidad y el valor de la carta, en este caso sumado por el tema que he explicado antes, serían 3, siempre sumárselo a la tirada. Se empieza a contar, o a restar de aquí, mejor dicho, en cuanto superes el valor de la defensa. Bueno, vamos a tirar el dado, sale un 5, entonces el golpe, aquí lo dice success, éxito, y le hemos quitado 2, le hemos quitado 2, 3 y 3, sí, efectivamente, le hemos quitado 5, 3, 8, sí, efectivamente, uno que le quitamos y uno que sumamos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Vale? El golpe ha sido exitoso. Independientemente de que del éxito o fracaso del golpe, lo dice aquí en rojo, se degrada un punto el DEFCON, el nivel de DEFCON, ¿vale? Que ahora voy a explicar qué es el nivel de DEFCON y qué es los puntos de operaciones especiales, ¿vale? Y te lo vuelvo te avisa, medidor de cambio en el DEFCON. El actual nivel de DEFCON pasa de 5 a 4, ¿vale? A ver si me deja. No me deja ahora porque tiene que jugar el soviético. Vamos a dejar que juegue el soviético y ahora os explico lo de los puntos del DEFCON y las operaciones especiales, ¿vale? Vamos a dejar que juegue el soviético y luego lo explico con más calma, ¿vale? Él va a colocar puntos de influencia, es una carta roja, ¿vale? Y los coloca en Italia y en otro país de Europa que no me he fijado, en Yugoslavia, ¿vale? Aquí está. Bueno, el nivel de DEFCON y los puntos de operaciones especiales. El nivel de DEFCON oscila entre 5 y 1, tal y como sucedía durante la Guerra Fría. Cuando el DEFCON 5, que es el máximo, es el nivel de paz, no hay restricciones. Puedes dar golpes de estado en cualquier país del mundo. Cuando el DEFCON está en 4, no puedes dar ni golpes ni tiradas de alineamiento también, en Europa. Con el nivel 3 en Europa ni tampoco en Asia. Con el nivel 2 ni en Europa, ni en Asia, ni en Oriente Medio. Y mucho ojo, porque si el nivel DEFCON pasa de 2 a 1, guerra nuclear, pierdes automáticamente la partida. Es una manera de perder el juego. Bajar el nivel de DEFCON de 2 a 1. ¿Cuándo baja y cuándo sube el nivel de DEFCON? Puede bajar o subir de 3 maneras. Por cartas, hay cartas que te modifican el nivel de DEFCON. Siempre baja un punto cada vez que haya un golpe de estado en un país conflictivo. Por eso antes Irak era conflictivo, baja un punto el nivel de DEFCON. Y siempre sube un punto al inicio de cada ronda. ¿De acuerdo?
¿Por qué quiero dar golpes de estado? ¿Por qué quiero hacer tiradas de, sobre todo los golpes de estado? Porque hay dos maneras de sumar esto, puntos de operaciones especiales o militares en este caso. Se suman con golpes de estado o con cartas de guerra, que no tengo ninguna carta de guerra, luego la explicaré si me toca alguna, ¿vale? Como mi carta de antes, si recordáis, era 3 puntos, he sumado, aquí está en azul, 3 puntos de operaciones especiales. En cualquier caso, esto no lo voy a explicar del todo ahora, porque luego lo vais a ver al final de la ronda, lo hace automáticamente la versión de software y que ahí lo vais a ver mejor. Sí que quería explicar lo del nivel de DEFCON porque va a modificarse constantemente durante la partida, ¿vale? Bien, continuamos pues, hecha esta explicación. En la versión de tablero, ¿vale? Los niveles de DEFCON los tenéis aquí y los puntos de operaciones especiales, si no me equivoco, están justo debajo, ¿vale? Bien. Bueno, nos toca jugar y hay que tener en cuenta una cosa antes de nada. Esto ya es estrategia pura y dura. Tenemos esta carta, que es una carta de puntuación de Oriente Medio, ¿vale? Esta carta la tenemos que jugar en algún momento. Y fijaos lo que ocurre. Si jugamos esta carta nos meten 6 puntos directamente el soviético, porque tiene dominio. Tiene un país no conflictivo, que es Líbano, y un país conflictivo, que es Egipto. Para lo cual nosotros tenemos que intentar modificar el equilibrio aquí, voy a ampliarlo, en Oriente Medio. Entonces lo que vamos a hacer va a ser jugar una carta que nos permita poner puntos en esa región. Tenemos dos opciones. Una es darle esta carta, bueno, Crisis de Suez no es buena. Es una carta que, como veis, dice, bueno, para que la veáis, pone Crisis de Suez, dice, nos quita 4 puntos de influencia en Francia, Reino Unido e Israel. Es una carta que si podemos, luego explicaré luego qué hacer con cartas malas, porque estamos obligados a jugar este evento. Es un evento, como veis aquí, resolver el evento. Es un evento soviético que si nosotros queremos jugar 3 puntos, habría que darle la ventaja al soviético. La carta de Fidel también le da ventaja, porque le permite controlar un país conflictivo, que es Cuba. A ver si puedo llegar a Cuba. No, no puedo. Les permite controlar Cuba, pero bueno, dado que Cuba es un país que no va a puntuar hasta más adelante, voy a darle el derecho, voy a jugar esta carta que a priori me va mal porque le da el control de Cuba, pero que me va a dar 3 puntos, vais a verlo. Resolvemos el evento primero, es decir, como es una carta roja y yo soy el estadounidense, 3 puntitos porque es lo que dice la carta de Cuba. Y ahora yo voy a colocar la influencia, ¿vale? ¿Y dónde la voy a colocar? Pues la voy a colocar 2 puntos en Irak para tener el control del país y 1 punto lo voy a colocar en Irán para tener 2 países conflictivos controlados. De esta manera, fijaos como antes él tenía dominio porque tenía un país no conflictivo y uno conflictivo, pero yo ahora tengo 2 conflictivos y ya no cumple los requisitos de dominio. Para tener dominio, el jugador tiene que tener más países conflictivos que el rival controlados, que no los tiene. Y además sumas 1 punto por cada país conflictivo controlado en la región. He pasado a ir por delante, ¿vale? Y esto es importante porque yo tengo la carta de puntuación aquí de Oriente Medio que tengo que jugar sí o sí, ¿vale? Ahí para que vayáis viendo ya ciertas estrategias. Bueno, ahora va a jugar el soviético y lo siguiente que voy a hacer va a ser, bueno, voy a jugar una carta de puntuación y quería mostraros también cómo funciona la tirada de realineamiento. Bueno, él lo que ha hecho ha jugado evidentemente un golpe de estado, aquí te está explicando, en Irán. Lo mismo, Irán, el índice de estabilidad es 2, doble es 4, ¿vale? Yo tengo la defensa del golpe es 4. Él ha jugado una carta de 3 puntos, ha sacado un 5 y 3, 8. 8 menos 4, saca un resultado neto de 4. 2 que me quita y 2 que suma él. Una tragedia total para nuestros intereses. Baja 1 punto el nivel de DEFCON, ¿vale? Y encima me ha quitado un país clave, Oriente Medio. Y ahora estaría nuevamente él por delante. Bueno.
Aquí hay voy a intentar salirme un poco de lo que sería la lógica. Aquí sería intentar, pues, en una partida normal, jugar la carta de plan Marshall, porque me va a dar mucho. Es una carta que, como veis aquí, dice, permite, bueno, añada un punto de influencia en 7 países no controlados por la Unión Soviética en Europa occidental. Es una carta buena, pero el problema que tengo ahora mismo es que quiero mostrar, bueno, el problema, lo que quiero mostraros es cómo funciona la tirada de realineamiento. Sin embargo, os tengo que decir que en este momento no puedo jugar una tirada de realineamiento, porque un criterio que hay que tener es que tengo que tener un punto de influencia en el país, ¿vale? Para lo cual vamos a jugar una carta puente, que es plan Marshall. Fijaos lo que acaba de pasar con plan Marshall. Y es que, vamos a ir para atrás. Es una carta plan Marshall de 4 puntos, ¿vale? Pero, entonces, fijaos, dice aquí arriba, coloca 4 puntos. Y ahora ya solo puedo colocar 2 más, porque este punto, meterlo, me ha costado el doble. Ya que Irán es un país, o sea, es controlado por el jugador soviético, entonces me costaba el doble. Y ahora puedo colocar 2 puntos más de influencia, ¿vale? Tienen que ser países, repito, adyacentes a un país en el que yo tenga un punto de influencia, no control. ¿Veis? Por ejemplo, Canadá, no tengo control, pero me permite acceder a México. Voy a colocarlos aquí, en España, Portugal, se llama el país, porque tengo esta carta también, ¿vale? Y sobre todo a ver si ese punto Irán me permite jugar luego una tirada de realineamiento, así os lo enseño, ¿vale? Las tiradas de realineamiento, pues bueno, es una manera que tenemos para reducir la influencia enemiga en un país, ¿de acuerdo? Estamos en la ronda 4, nos quedan 2. Bueno, ahora por ejemplo lo que ha ocurrido es que ha jugado un evento nuestro, el soviético. Entonces nosotros ahora, lo que dice el evento es, si se juega en fase de guerra inicial o guerra media, retirar un punto de influencia de 3 países en Europa del Este. Vamos a quitárselos aquí, pero realmente no tienen efectos. Es una carta que por eso juega, porque no le supone gran cosa. Pierde un punto ahí en Finlandia, pero sigue manteniendo el control de Alemania Oriental y Polonia. Ahora él va a poder jugar 3 puntos en lo que él quiera. Golpe, tiradas de realineamiento. Vamos a ver lo que hace. Bueno, pues va a colocar influencia y los coloca en Irán. Vale. Bien. Bueno, yo ahora el problema que tengo es que no puedo jugar la tirada de realineamiento porque tengo que jugar las cartas de puntuación, ¿vale? Tengo que jugar estas 2 cartas de puntuación, con lo cual no os puedo enseñar la tirada de realineamiento cómo funciona, ¿vale? Voy a jugar las cartas de puntuación, esto me viene mal, 4 puntos que suma el soviético, es un desastre, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Tener cartas de puntuación. También os digo que hemos estado jugando un poquito para enseñaros la dinámica y no para sumar puntos, ¿vale? Juega de colonización, que es un evento que le va a dar puntos en varios países, una carta buena para el soviético. Y yo tengo que jugar obligatoriamente puntuación europea, que además le da otro punto al soviético, ¿vale? Así que podía haber jugado tiro de realineamiento, es que he contado mal. Pensé que me quedaban 2 rondas, como ha salido la advertencia esa, pero me queda una ronda extra. Él va a jugar la carta de China, que es una carta que ahora veréis cómo funciona, es como me va a devolver, ¿vale? Y ahora vamos a ver si puedo por fin jugar la tirada de realineamiento en Irán, ¿vale? Bien, aquí explica la tirada de cómo funciona la tirada de realineamiento, ¿vale? Lo voy a explicar de palabra y luego vemos cómo funciona. Hay 3 tipos de modificación. Es una tirada de dados. Cada jugador va a tirar un dado. Un dado rojo tirará el soviético, un dado azul en la versión de tablero tirará el jugador estadounidense, ¿vale? Cada jugador tiene que añadir una serie de modificadores propios a la tirada, ¿vale? Bien, un país sumas un punto por cada país adyacente controlado a Irán. En el caso del jugador
soviético un punto porque controla Afganistán. Y yo sumaría un punto a mi tirada de dados porque controló Irak. ¿Vale? Sumaría un punto extra si el país es adyacente a la superpotencia rival. No lo es. No es ningún país, si os fijáis, no hay ninguno de estos que sea de la flechita, ni de USA, o sea, de Estados Unidos, perdón, ni de la URSS. Y también sumaría un punto si el jugador tiene más influencia en el país que su rival. Bueno, eso es tiradas de alineamiento. Ahí está. Bueno, bien, ahora lo que voy a explicar es lo siguiente. Fijaos, yo ahora mismo tengo un punto más porque, como he explicado, controlo Irak y mi rival tiene 2 puntos más porque controla Irán, que es el país, o sea, tiene más influencia que yo en Irán, da igual que lo controle o no, y además controla un país adyacente que es Afganistán, ¿vale? Entonces, fijaos como ahí en la parte derecha os hace una previa de cuál va a ser el resultado de la tirada de dados, ¿de acuerdo? Bien, yo lo voy a explicar para que tenéis esos porcentajes y entonces para poder entenderlo tenéis que fijaros, imaginaros una tirada de 2 dados, ¿vale? Y hay que considerar la diferencia entre los 2 dados, ¿vale? La clave está en la diferencia que saques entre los 2 dados, ¿entendido? Hay que pensar que en el fondo yo sumo 1, él suma 2 a nuestras tiradas por los modificadores. En el fondo hay que pensar que él tiene una ventaja de un punto en nuestras tiradas de dados. De manera que como él tiene una ventaja de un punto, yo la máxima diferencia a mi favor que puedo sacar sería de 4. Es decir, por ejemplo, yo un 6, mi dado, el dado azul un 6, el dado rojo 1, serían 5. Pero como él suma un punto más, me recorta esa diferencia un punto, serían 4. Entonces, si yo saco 4 puntos a mi favor, con esa tirada de 6-1, es lo que pone ahí, -3, le estoy restando. A diferencia de lo que sucede en el golpe de estado, no cambio influencia del rival por influencia mía o viceversa, no cambiamos influencia, sino lo que hago es le quito influencia o me quita influencia. Es importante saber, como destaca ahí ese 58,3, que puedo perder yo también influencia de la tirada de dados. Esto es puro azar. Volviendo al ejemplo que os decía, esa diferencia de 4 hace que yo le reste le quite 3 puntos de influencia. Le quitaría realmente 4, pero como no se puede, es el máximo, le quito 3. Si por ejemplo la diferencia es ahora de 3 puntos a mi favor, le quitaría 3 también. Si la diferencia es de 2 puntos a mi favor netos, teniendo en cuenta la diferencia, le quitaría 2. Si la diferencia es de un punto neto a mi favor, le quito 1. Si se da una circunstancia de empate, es decir, no hay diferencia, que es lo que pone ahí en el 13,9, se quedaría como está y el escenario más probable sería que él tuviera más puntos que yo, ¿vale? Esto se produciría en un eventual empate a dados porque recordemos que tiene un punto más o cualquier tirada que le dé ventaja al jugador soviético, es decir, si me gana por un punto, si me gana por 2 puntos, por 3 puntos, por 4, por 5 o hasta por 6 puntos, si el resultado fuera un 1 en el lado azul y un 6 en el lado rojo, ¿vale? Y siempre, nunca, repito, hay que poner influencia, sino que quitamos influencia del rival. Aquí no se trata de añadir puntos, se trata de quitar al rival, ¿de acuerdo? Este es un resumen de todo lo que hay que hacer. Por tanto, repito, aquí vienen los modificadores nuevos, un punto porque controlo Irak y él tiene 2 puntos porque controla Irán y además controla Afganistán, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco la explicación que yo doy a toda esa parafernalia de números que son difíciles de entender y claro, en la versión de software os hace un cálculo directo, pero en la versión de tablero tendréis que hacer el cálculo mentalmente vosotros. Como veis, Twilight Struggle es un juego en el cual pues hay que hacer muchísimo cálculo, tanto los golpes de estado como en la tirada de realineamiento. Las tiradas de realineamiento no modifican, por cierto, el nivel de DEFCON, pero sí que están sometidas a restricciones por los niveles de DEFCON. Es decir, si no se permite hacer tiradas, por ejemplo, el nivel de restricción de DEFCON te impide actuar en Europa, pues no puedes hacer tampoco tiradas de realineamiento en Europa. Hemos tirado el dado y observamos cómo, en este caso, la diferencia que ha habido le ha favorecido al soviético, tenía muchas más chances, como veis en la previa, y yo he sumado un punto y el soviético ha sumado 2. Realmente es como si el soviético hubiera sacado un 3, porque suma un punto neto a su favor. La diferencia en este caso es de
sería de 2, yo perdería 2 puntos de influencia, pero como solo tengo uno, pues pierdo el máximo que puedo perder, que es 1, ¿vale? Esa es la explicación de las tiradas de realineamiento, donde influye mucho el azar, que parecen muy simples, pero que realmente tienen una complejidad importante. Ahora me permite hacer otra tirada de realineamiento en otro país. Sin embargo, se produce lo siguiente. Si yo, por ejemplo, intento hacer una tirada de realineamiento en otro país donde tenga influencia, vamos a ver si lo puedo intentar. A ver, en Filipinas no puedo hacerlo. En Filipinas no está iluminado, no me deja. Pero sí que, a pesar de que no tengo influencia, me permite realizar una segunda tirada de realineamiento en Irán, ¿de acuerdo? En Irán. Aquí, evidentemente, al yo no tener influencia todavía es más difícil, es decir, no, realmente aquí no influye nada, perdón, lo he dicho mal, aquí no influye nada el tener o no influencia, mis posibilidades son las mismas. Mis posibilidades son las mismas. Hay más posibilidad de empate. Si os fijáis, ha subido el marcador del empate porque a mí no me puede quitar puntos. Es decir, increíblemente, al tener yo 3 puntos en esta carta, voy a poder hacer 3 tiradas de realineamiento, perdón, en Irán, y voy a tener 3 opciones de quitarle puntos al jugador soviético. Cuanto más puntos, o sea, no importa tanto los puntos que yo tenga en el país en una tirada de realineamiento, sino que a veces importa más tener control sobre países limítrofes y evidentemente él está sumando el punto por tener más puntos en el país que yo. Pero si yo, por ejemplo, controlara 3 países limítrofes, le daría igual, tendría yo ventaja en la tirada, ¿vale? Por tanto, bueno, ahí lo estáis viendo otra vez, los mismos parámetros, vale, vuelvo a perder, repito, es muy difícil porque él tiene ventaja siempre de un punto, por esta circunstancia que he comentado antes, no hay cambios, ahí veis lo que os decía de los puntos, voy a intentar hacer otra tirada más aquí porque es la única que puedo hacer, sigo teniendo las mismas chances, ahí lo veis, mismas posibilidades y, bueno, pues a pesar de tener ese 6-5 haber ganado, él realmente es un 6-6, es un empate y tampoco le consigo retirar ni mío, ¿vale? Y esto es lo último que os quería enseñar. Cuando termina la ronda, dice actual nivel de DEFCON 3, ¿vale? El nivel de DEFCON es 3. Y he gastado 3 puntos de operaciones especiales, con lo cual no pierdo ninguno. Pero si el DEFCON fuera 5, estaría perdiendo 2. Y lo mismo, si el DEFCON fuera 5, por ejemplo, y él solo ha gastado 3, el soviético estaría perdiendo 2. Pero como la diferencia entre de 2 y 2 es 0, no se restan. Pongamos otro caso, imaginemos que el nivel de DEFCON es 5. Y yo, mi nivel de operaciones especiales, estos 3 puntos los hemos sumado los dos, por cierto, con golpes, ¿vale? Si yo, mi nivel de operaciones, mi punto de operaciones especiales fuera, por ejemplo, 0, y el nivel de DEFCON fuera 5, perdería 5 puntos. Y si el soviético estaría igual que aquí, que en este ejemplo, sumaría 0, perdería 0 en este caso, pero 5, la diferencia entre 5 y 0 es 5, es decir, el soviético en vez de 5 tendría en este escenario que os estoy diciendo 10 puntos, pasaría el marcador a 10, porque sumaría 5. Repito, siempre las sumas de puntos en este marcador, o en el marcador de puntos que tenéis aquí en el tablero, es la diferencia entre un bando y otro. ¿Vale? Esos son los puntos de operaciones especiales que se consiguen mediante golpes y mediante cartas de guerra, ¿vale? ¿De acuerdo? Una vez que esto se calcula siempre al final de cada ronda. La ronda concluye con la suma de los puntos de operaciones especiales y se retiran aquellas cartas que tengan efecto sobre una ronda, por ejemplo, apaciguamiento, se sube el nivel de DEFCON, que lo vais a ver ahora, pasa de 3 a 4, y se vuelven a repartir cartas, volvemos a tener un máximo de 8 cartas y se vuelve a empezar. Se colocan las cartas de cabecera y etcétera. En este caso, por ejemplo, el jugador soviético está pensando cartas de cabecera, etcétera. ¿Vale? Voy a aprovechar una circunstancia para explicar dos últimas cosas en cuanto a lo que sería un nivel básico del juego, ¿vale? Primero es la carta de China. Esta carta la jugó el soviético en su último turno. La carta de China es una carta que, como dice aquí, en inglés comienza con el jugador de estado soviético, ¿vale? Y lo que hace es, te permite colocar, solamente, o sea, si la usas como evento, lo que hace es, te permite colocar un punto de operación, o sea, 4 puntos y uno más si consigues colocar todos los puntos en Asia. 5 puntos de operaciones en Asia o 4 en cualquier otro punto, ¿vale? Y esta carta va pasando de un jugador a otro, ¿vale?
y si el jugador, aquel jugador que la tenga en la ronda 10, dice, sumaría un punto si consigue terminar con ella en su poder al final de la ronda 10, ¿vale? Pero la característica de la carta de China es que es una carta que primero la usa el soviético y si la ejecuta o la usa como ha hecho en su ronda, le pasa al jugador americano. Si la usa el americano durante su ronda, la pasa al jugador soviético. Es una carta que va pasando de un lado a otro, ¿vale? Es una carta especial y una carta que está fuera de del mazo. Siempre está un poquito separada aquellos que tengáis el juego de tablero, porque es una especie de carta comodín, ¿no? Que como digo, tiene esta peculiaridad que es una carta que está siempre en juego. Va pasando de uno a otro, pero nunca se descarta y siempre va a estar en la mano de un jugador o en la mano de otro, ¿vale? Y aprovecho también para explicar las cartas de guerra. Las cartas de guerra pueden ser, bueno, aquí lo dice, Corea del Norte invade Corea del Sur. Lanza una tirada de dados y resta un punto por cada país estadounidense controlado adyacente a Corea del Sur. La Unión Soviética ganará si saca de 4 a 6 y sumará 2 puntos a su casillero de puntos de operaciones militares. Esto es lo que os quería decir, que también es una manera de sumar puntos de operaciones especiales. Hay cartas de guerra, bueno, aquí tengo las cartas de guerras de color rojo, pero si no me equivoco hay también cartas de guerra con fondo de color blanco, ¿vale? Es decir, las cartas de fondo de guerras benefician a los soviéticos, pero también hay cartas de guerra que benefician a los estadounidenses y también te dan esos famosos puntos de operaciones especiales. Me queda explicar una cosa que se me había olvidado, que es la cuarta cosa que puedes hacer, que es muy simple, que está aquí, que es la carrera espacial. ¿Qué consiste la carrera espacial? Bueno, pues si por ejemplo durante un turno tienes una mano muy mala, eres Estados Unidos y tienes muchas cartas rojas o viceversa, una manera de descartar alguna carta perjudicial es enviando esa carta a la carrera espacial. La carrera espacial, como veis, tiene un total de 9, o sea, desde 0 tendrías 8 casillas, ¿vale? Si tú decides gastar una carta en la carrera espacial, vamos a poner un ejemplo, vamos a seguir jugando simplemente para mostraros esto, voy al azar, no sé, no me interesa ya la partida, sino me interesa un poco mostraros esto. Mira, hay una carta, esta carta que está jugando, ¿vale? Ha jugado una carta particular que se llama Científicos Nazis Capturados. Esta carta lo que hace es te avanza automáticamente una casilla en la carrera espacial, ¿vale? Aquel jugador que llegue, este marcador que pone aquí 2-1, quiere decir que el que llegue primero suma 2 puntos de victoria, y el que llegue segundo suma 1 punto de victoria. El que llegue primero suma 2 puntos de victoria, y el segundo 0. El que llegue primero 3 puntos de victoria, y el segundo 1, ¿vale? Por ejemplo, ahora el soviético va a sumar 2 puntos de victoria, porque esta carta le permite avanzar directamente una casilla. Y ahora vais a ver, porque cuando me toque a mí voy a gastar una carta en la carrera espacial para que veáis cómo funciona. Es simplemente una tirada de dados. Lo que va a determinar si esa carta que quiero descartarme me permite avanzar o no en esas casillas que hemos visto antes va a ser una tirada de dados, ¿vale? Vamos a hacerlo, vamos a coger una carta mala, por ejemplo, una de estas cartas de guerra que benefician un poquito a los soviéticos, ¿vale? La gasto en la carrera espacial. Yo estoy aquí en la salida, fondo azul, en la versión de tablero pues son unas fichitas azules y rojas, bueno, son blancas, perdón, las fichitas de la carrera espacial, ¿vale? Es el símbolo lo que cambia. Damos una tirada de dados y como he sacado 1, 2 o 3, aquí lo tenéis, 1, 2 o 3, avanzo la fichita una casilla y como bien expliqué antes, sumo 1 punto de victoria, ¿vale? Si hubiera sacado 4, 5 o 6, yo me descarto de la carta igualmente, pero no avanzo mi fichita una casilla. Y ya también me ha venido bien esto para que veáis, sumo 1 punto de victoria, pero ¿qué hago? Se lo quito al soviético, ¿vale? Lo sumo quitándoselo al soviético, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí en los conceptos básicos de Twilight Struggle. Sé que es un poco complejo jugar y entenderlo, pero bueno, yo os recomiendo que si habéis entendido un poquito el funcionamiento, vayáis probando alguna partida
y a partir de ahí ya vais a entender bastante bien cómo funciona y todos los entresijos. Espero que os sirva de ayuda y sí, agradeceros mucho vuestro tiempo y vuestra dedicación. Un saludo.